Hola mis hermanos emigrantes y futuros emigrantes. Gracias por suscribirte a este tu canal Emigra Ya. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me han solicitado ya muchos de ustedes, que es cómo rellenar correctamente la solicitud de visado Schengen. Así que sin más, comenzamos. Como estuvimos hablando al inicio del video, hoy vamos a enseñarle cómo llenar correctamente nuestra solicitud de visado Schengen. Algo que debes conocer primeramente es que cada solicitud variará en dependencia del objetivo de la misma. Es decir, si es una visa de estudiantes, una visa de familiar de comunitario, visa turismo, etc. Para esto primeramente nos dirigimos al final del documento, en el cual podemos ver que en el caso de los miembros de la familia de un nacional de la Unión Europea no deberán rellenar las casillas número 21, 22, 30, 31 y 32, las cuales son marcadas con un asterisco, y que las casillas del 1 al 3 deberán rellenarse con los datos que figuren en nuestro documento de viaje, es decir, el pasaporte. Una vez leído esto, comenzamos a llenar dicho documento. Este documento siempre debemos llenarlo en letras mayúsculas y en letra de molde, ya que de esta manera es mucho más legible. En el campo número 1 nos pide nuestros apellidos, los cuales debemos colocar. Algo que debes conocer: una vez que las personas se casan en algunos países, sobre todo las mujeres, cambian sus apellidos. Si este es tu caso, deberás colocar en este acápite tus apellidos de nacimiento. En cambio, si no fuera tu caso, es decir, mantienes tus mismos apellidos una vez que naciste, este acápite deberás dejarlo en blanco. El campo número 3 nos solicita colocar nuestros nombres. El campo 4 nos solicita que coloquemos nuestra fecha de nacimiento. Algo que debes tener en cuenta es que debes separar días, mes y año por un guión. Debemos indicar nuestro lugar de nacimiento o localidad y el país de nacimiento. Posteriormente deberás colocar cuál es tu nacionalidad y deberás colocar también todas las nacionalidades que tienes además. Deberás elegir tu sexo, el cual debe ser varón o mujer, es decir, tu sexo biológico. Y también tu estado civil, es decir, si eres soltero, casado, unión registrada, separado, divorciado, viudo u otra denominación. En el campo número 10 debemos colocar cuál es la persona que ejerce la patria potestad. Como es lógico, este campo solamente se llena en caso de ser un menor, en la cual debemos colocar los apellidos, nombre y dirección, y si difiere del solicitante, número de teléfono, dirección de correo electrónico y su nacionalidad. Una vez llenado este campo, debemos colocar cuál es nuestro documento de identidad. Debemos posteriormente, en el punto número 12, colocar cuál es nuestro tipo de pasaporte, es decir, si es un pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial, especial u otro documento. Toda la información que debemos llenar en los campos del 13 al 17 deberá coincidir con la que tenemos en nuestro pasaporte. En el campo número 3 nos solicita nuestro número de documento de viaje, es decir, nuestro número de pasaporte, la fecha de expedición y la fecha de vencimiento, y el país que expidió dicho pasaporte. Posteriormente, si en nuestro caso coincide con los de familiares de la Unión Europea, debemos llenar el apartado número 17, en el cual colocaremos los apellidos de esta persona y su nombre. También debemos colocar la fecha de nacimiento, igualmente separada por guiones, la nacionalidad de dicha persona y su número de documento de viaje o del documento de identidad. Es decir, en el caso de España, si fuera el caso, podemos colocar tanto su pasaporte como su DNI. Posteriormente colocaremos cuál es la relación de parentesco con esta persona nacional de la Unión Europea.
es decir, si es cónyuge, hijo, nieto, ascendiente, dependiente y pareja de hecho registrada u otras. En caso de ser otra, debemos explicar cuál es. Colocaremos también el domicilio postal y dirección de correo del solicitante. También debemos colocar el número de teléfono del solicitante. El campo número 20 nos dice residente en un país distinto del país de nacionalidad actual. No o sí. Este campo es para el caso de personas que tienen una residencia en un país diferente al que están viviendo. Por ejemplo, para el caso de cubanos que están residiendo en Estados Unidos, pero que no están viviendo en estos momentos en Cuba. Si este es tu caso, deberás marcar que sí y deberás colocar el permiso de residencia o documento equivalente, el número y la fecha de validez. Si no es tu caso, este campo deberás dejarlo en blanco. En el campo número 21 debemos referir cuál es nuestra profesión actual. Y debemos referir también el nombre, la dirección y el número de teléfono del empleador. En el caso de ser estudiantes, debemos colocar el nombre y la dirección del centro de enseñanza. Y en el campo número 23 debemos colocar cuál es el motivo del viaje, es decir, si es turismo, negocio, visitas familiares o amigos, si es un motivo cultural, deportes, visita oficial, motivos médicos, estudio, tránsito portuario u otros. En el número 24 debemos colocar la información adicional sobre el motivo de la estancia, es decir, si vas a visitar algún centro educativo, trabajo o hacer algún tipo de compromiso, deberás dar esta información. El campo número 25 nos pedirá cuál es el estado miembro de destino principal y cuáles son los estados miembros de destino si también vas a visitar más de uno. Algo que debes conocer que el acuerdo Schengen componen a 26 países. En este caso, colocaremos cuál es nuestro país de destino y cuáles serán los otros. También debemos colocar cuál es el estado de la primera entrada, es decir, cuál es el país del acuerdo Schengen que visitaríamos de primero. Y en el caso del campo número 27 debemos colocar cuáles son las cantidades de entrada que estamos solicitando, es decir, una, dos o múltiples. Generalmente, estos tipos de visas se piden para una sola entrada. Y posteriormente debemos colocar cuál es la fecha prevista de llegada de la primera estancia al espacio Schengen. Y cuál es la fecha prevista de salida de dicho espacio. En el campo número 28, si anteriormente habías obtenido algún tipo de visado y te habían tomado impresiones dactilares, debemos colocar que sí. De ser positiva, debemos colocar la fecha si se conoce. Y también debemos colocar el número de visado si se conoce. En el caso de que se haya obtenido un permiso de entrada anteriormente al país de destino final, también debemos colocar la fecha en la que se expidió y la validez desde el inicio y hasta el final. En el caso de que sea tu primera vez, el campo número 29 deberás dejarlo vacío. Los últimos acápites son sumamente importantes. Ahora, algo que debes tener en cuenta, que estos acápites del 30 al 32 no deberás llenarlos si es el caso de familiar de la Unión Europea. Es decir, si tú estás solicitando una visa para familiar de comunitario, estos campos no tendrás que llenarlo. Ahora, en cambio, si estás solicitando una visa de turismo, carta de invitación, etc., deberás llenarlos. Primeramente nos solicita cuáles son los apellidos y el nombre de la persona que han emitido la invitación en el estado o a los estados miembros de la Unión Europea. En cambio, si no procede, deberás colocar el nombre del hotel, la dirección del lugar y los lugares de alojamiento temporal en el estado o los estados miembros de la Unión Europea en el cual vamos a quedarnos. Posteriormente, debemos colocar cuál es el domicilio postal y la dirección de correo electrónico de la persona que nos ha emitido la invitación, o de ser el caso del hotel o del lugar o los lugares de alojamiento temporal. Posteriormente también debemos colocar el número de teléfono del mismo. Y debemos colocar el nombre y la dirección de la empresa u organización que han emitido la invitación. Igualmente colocaremos los apellidos, nombre, dirección y correo electrónico de la persona
en contacto de dicha empresa y también el número o los números de teléfono, si es el caso, de la empresa u organización. En el campo número 32 debemos dejar claro quién costea los gastos del viaje y la subsistencia del solicitante. Si es el propio solicitante, deberemos marcar en esta pleca, y si es por un patrocinador, debemos marcar en esta otra. Según sea el caso, debemos marcar cuáles son los medios de subsistencia, es decir, si es efectivo, cheques de viaje, tarjetas de crédito, alojamientos ya pagados, transporte ya pagado u otros. Y en caso de que se haya sido invitado por un patrocinador, también debemos marcar cuál es la mejor opción que se ajusta a tu caso. Algo que te recomiendo es que te leas esta parte de la solicitud del visado. Si estás de acuerdo con todo lo planteado, deberás colocar cuál es el lugar y la fecha en la solicitud. Lo aconsejable siempre es colocar el lugar y la fecha de la cita y la firma de la persona que realiza la solicitud. En el caso de ser un menor, deberá colocarse la firma de la persona quien ejerza la patria potestad o el tutor legal del mismo. Posteriormente deberás imprimir dicha solicitud por duplicado y presentarla con los demás documentos para la solicitud del visado. Gracias por ver este video, espero que te haya sido de utilidad. Mi nombre es Nedel y si deseas contactarme puedes hacerlo por medio de nuestra página de Facebook. Y nunca olvides de suscribirte a tu canal Emigra Ya. Nos vemos pronto.